Esta historia no me pertenece. Link del creador en la descripción. NDT/A. Para el que no sepa, NDT es nota del traductor y A es por autor porque traduzco este fic, o bueno, ya lo he traducido en mi perfil. Mientras escribo el leyendo puede parecer muy obvio, pero hay gente que me sigue preguntando cuando actualizo Xfic y tengo que seguir diciendo que yo solo traduzco en una nota. Aparte, mi trabajo actual implica entrar a las 7 am y salir a las 7 pm, por lo que mi tiempo de escritura es relativamente corto, así que no esperen actualización cada semana. Estoy atrapado en este horario hasta el 19 de septiembre, así que después de esa fecha sí podré actualizar más seguido. Por suerte este fic tiene caps cortos en comparación al héroe del rey demonio, que esa madre tenía caps de 60.000 palabras y este solo de 10.000, así que será más rápido que el otro. Alguien me preguntó por privado si en algún momento volvería a Eywa. ¿Quién lo diría? Tiene uno fan por cada 10 haters, y la respuesta es no. Quizás vuelva en algún momento puntual para un chiste, pero no regresará el héroe del rey demonio y los haters, que casi abandonó Wattpad por completo, aunque bueno, solo cerca del 15% de las quejas eran de Eywa, el resto era de Issei y Rias, así que no me arriesgaré más. Por cierto, nada que ver, pero me acabo de dar cuenta de que al ser 44 capítulos y actualizo uno por semana, eso me llevaría unos 11 meses terminarlo, casi un año de fic y más, si contamos los retrasos que tendré por mi trabajo. Oh boy, esto va para rato. Bueno, una vez aclarado esto, comencemos. Takami masajeó su frente mientras trataba de asimilar todo lo leído anteriormente, así que la magia era real, y al parecer su hijo era un mago. Sí, honestamente no lo veía sin ofender, pero a Minato le faltaba algo de columna vertebral, y aunque había mejorado bastante por su participación en el plan Sekirei, él definitivamente no era uno para amenazar a Karasuba, y si su habilidad con los cubiertos baratos era un indicativo, él podía cumplir esa amenaza. ¿Fue acaso su culpa? ¿Ella cometió algún error en el camino que lo volvió tan bueno cobarde? Y volviendo a la magia, porque su cerebro siempre volvía a la magia, ¿qué tan real era en su mundo? ¿Realmente había algún tipo de sociedad de magos secreta llamada la Torre del Reloj? ¿O quizás tenía otro nombre en su mundo? Eso era otro dolor de cabeza del que tendría que encargarse, y si la habilidad de su hijo era una señal, ¿no sería uno que podría arreglar desatando a Karasuba, sobre quien lo causará? Una parte de ella todavía pensaba que no había ningún ser terrestre capaz de igualar al Black Sekirei, pero tampoco negaba que si una docena de hombres igual de hábiles lograban atacarla, ella no saldría bien parada, aunque si tenía suerte su hijo solamente era un genio, una excepción, y el resto de los magos serían relativamente débiles con suerte. Bien podía haber otro dolor de cabeza asomándose, al menos la pura dulzura del reencuentro entre Shina y Kuru-chan la estaba ayudando un poco. Eran absolutamente adorables, aunque nunca lo admitiera en voz alta. Tenía una reputación que mantener después de todo. Bien. Hora de seguir las aventuras de Oni-chan mago, exclamó Yukari después de tener una pequeña pelea con la enana que quería quitarle a su Shina de su lado. Si no le importa Yukari Salamatsu le gustaría leer, interrumpió el Sekirei con gafas. Yukari brevemente se debatió si debería o no seguir, o al menos lo hizo hasta que vio a la pequeña alimaña tratando de llevarse a su Shina adelante. Exclamó lanzando el libro e inmediatamente forcejeando a su Sekirei Matsu lo atrapó fácilmente a pesar del lanzamiento descuidado. No fue una sorpresa para mí cuando, después de un estudio cuidadoso de las publicaciones de calificaciones para la aceptación en la Universidad Shin Tokyo, no pude encontrar el número de mi examen entre los que habían sido aceptados en la prestigiosa universidad. Después de todo, no era como si tuviera mucho tiempo para prepararme para los exámenes. Habiendo regresado a Japón hace solo unos meses, apenas a tiempo para inscribirse en la escuela preparatoria. Habían pasado casi 2 años desde que me gradué de la escuela secundaria, e inmediatamente después viajé a Gran Bretaña con Rin y Saber, y durante ese tiempo, aunque podría haber estado estudiando, los temas que estaba aprendiendo no eran exactamente los mismos. Como lo encontrarías en una escuela más mundana como la Universidad Shin Tokyo. Así que Rin y Saber no era mucha información, pero reuniría cada pequeño pedazo de información de quien se atrevió a abandonar su hijo y las encontraría. Mamá Minato gimió, ya consciente de los pensamientos de su madre. No conocía a esa chica si no quería que su madre las lastimara por algo que no ocurrió. ¿Quién llama a su hija Espada? Preguntó Omura con una ceja levantada. Eso no cambió el hecho de que sabía que tendría que hacer una llamada telefónica pronto, y que la llamada telefónica probablemente contendría numerosos momentos increíblemente incómodos. Al menos él tenía la excusa de haber pasado 2 años sin estudiar. Takami fulminó a Minato con la mirada. El pobre chico se encogió ante la mirada de su madre. No era su culpa. Simplemente no podía pensar bien bajo presión.
La misma Matsu también lo sabía, ella le había hecho algunos exámenes de prueba y en un ambiente más calmado obtuvo muy buenas notas, a pesar de no haber podido estudiar por algunas semanas debido al plan. Con un suspiro, me alejé del tablero que contenía las publicaciones de los estudiantes aceptados y me tomé un momento para sonreír ante algunas de las celebraciones más exuberantes que estallaban espontáneamente a mi alrededor mientras otros estudiantes más afortunados eran animados por sus amigos y familiares. Una vez que confirmaron que su solicitante en particular había logrado hacer lo que yo no había hecho en ese momento en particular. Supongo que si no hubiera estado bastante seguro de que no llegaría a las filas de Shin Tokyo esta vez, podría estar un poco más amargado por su éxito frente a mi fracaso, pero en cambio encontré yo mismo disfruto viendo las caras felices enrojecerse en el frío clima de mediados de primavera. Aún así, la distracción solo podía durar un tiempo. Era hora de que hiciera algo que todavía me daba una sensación extraña cada vez que pensaba en ello. Era hora de que llamara a mi madre. El teléfono que Takami me había dado después de ayudarme a instalarme en un nuevo apartamento ubicado cerca de su trabajo en Shin Tokyo era, francamente, la pieza electrónica más complicada que había usado, lo que decía más por mi falta de experiencia con las computadoras en general que del costo regalo. Kiritsugu, a quien todavía consideraba mi padre, a pesar del hecho de que mi padre biológico todavía estaba vivo, nunca se había preocupado mucho por las computadoras. Eso no quiere decir que no entendiera y usara la tecnología. Saber me había contado algunas historias bastante interesantes de lo que mi padre había logrado usando una tecnología bastante avanzada para la época durante la Cuarta Guerra del Grial, pero Kiritsugu siempre había preferido vivir en un hogar japonés más tradicional, independientemente de su voluntad de hacer uso de cualquier tecnología que necesitara cuando estaba trabajando. En consecuencia, durante la mayor parte de mi vida nunca antes había tenido un teléfono celular. Rara vez había usado una computadora, aunque a medida que envejecía y la tecnología se hacía cada vez más frecuente, se me hizo cada vez más difícil mantenerme alejado de cualquier tipo de aparato moderno. Su padre participó en la Cuarta Guerra y él en la Quinta. ¿Qué es exactamente esa guerra? ¿A un tipo de torneo? Preguntó Omura curioso. ¿Era acaso algo hereditario? ¿Un tipo de tradición familiar entre magos? ¿Qué tiene contra la tecnología? Farfullo Matsu molesta. ¿Era algo de magos rechazar la tecnología o acaso era algo personal? ¿Qué edad tiene esa? Saber. El ojo de Takami tembló. Si ella también participó en la llamada Cuarta Guerra junto a este Kiritsugu, al cual estaba al menos agradecida por cuidar de su hijo, tenía que tener al menos unos 20 años o más, y tomando en cuenta que su hijo, al parecer, era solo un niño cuando ocurrió eso, la hacía muy mayor para el G. Me agrada Kazeana. Naturalmente no tenía ningún problema con la diferencia de edad. Por otro lado, Minato no pudo evitar notar algo extraño. Él había quedado huérfano por un incendio que ocurrió en el final de esta llamada Cuarta Guerra y fue adoptado casi inmediatamente después por un participante de esta. Una adopción demasiado rápida, como si quiera corregir algo apresuradamente. ¿Acaso ese Kiritsugu? Viendo la mano errante por cigarrillos de su madre y el ceño fruncido de Omura, no fue el único en llegar a esa conclusión. Aunque sin pruebas definitorias ninguno podía decir nada en voz alta, aunque también estaba el asunto de saber. ¿No dijeron que hubo otro participante llamado Rider? ¿Fue acaso alguna coincidencia o algo más? Aún así, a pesar de que sostuve mi nuevo teléfono con cautela, mis dedos sacaron la secuencia de botones que marcarían rápidamente a Takami, un acto que hablaba más de una larga práctica que de familiaridad. A pesar de lo incómodo que fue nuestro primer encuentro, fue algo triste para mí admitir que nuestra relación se volvió más difícil después de eso. El hecho de que estuviéramos genuinamente emparentados biológicamente no significaba que instantáneamente hiciéramos clic, como se vería en esos dramas de televisión que intentaban representar la misma situación loca en la que Takami y yo nos encontrábamos. El simple hecho de ese asunto era que el dos de nosotros éramos extraños el uno para el otro. Takami hizo una mueca bien escondidas. Por eso ser una extraña para su propio hijo dolía. Después de esa primera reunión, Takami usó su influencia como miembro de alto rango de la organización Big para verificar, y luego verificar 2 veces y luego 3 veces para ver si era realmente cierto que yo era su hijo perdido hace mucho tiempo. Hasta ahora, la evidencia que se había descubierto era casi irrefutable. Las pruebas de ADN de 3 fuentes no afiliadas habían confirmado su vínculo materno conmigo, y un buen trabajo detectivesco a la antigua había rastreado no solo el hospital en el que había estado, sino también a los médicos y camilleros que habían estado en la escena cuando me trajeron originalmente.
No solo eso, sino también el rastro en papel de mi adopción, los informes de los bomberos y el personal de policía en la escena que tenían testimonios de Kiritsugu sacándome del infierno que había sido la ciudad de Fuyuki, y testimonios locales de personas que había conocido mientras crecía habían sido agregado a la mezcla. Una telenovela. Matsu susurró divertida aunque una parte de ella no podía evitar estar desgarrada por la imagen mental de su joven Ashikabi siendo tenido que sacar de un incendio y por los rostros del resto de sus compañeras no era la única y eso no cambiaba el hecho de que los dos no teníamos idea de cómo actuar con el otro. Nunca había tenido una madre, o padres en general en realidad. Todavía no recuerdo cómo fue con ella antes del incendio. Por un breve periodo de tiempo, tuve un padre, y uno al que todavía amo hasta el día de hoy, pero eso no cambió el hecho de que la influencia materna más fuerte que tuve en mis años de formación fue Taiga Fujimura. Y uso la palabra materno muy a la ligera. Siempre había sido más o menos autosuficiente, e incluso durante mi tiempo en Gran Bretaña con Rin y Saber me habían obligado a asumir el papel de responsable de la casa. Rin siempre estaba ocupada con sus estudios y sus experimentos, y Saber, que se había esforzado mucho, simplemente no estaba hecha para ser una ama de casa. De hecho, después de su primer intento, Rin y yo habíamos llegado a un acuerdo absoluto sobre el hecho de que Saber nunca debía tocar la cocina. Fue un poco triste que, en retrospectiva, el único chico de la relación terminara teniendo que hacer el papel de ama de casa. No veo el problema en que un hombre sepa hacer las tareas de la casa, dijo Milla ligeramente. De hecho, le vendría bien un poco de ayuda en su posada, teniendo en cuenta que albergaba a un montón de vagos. Fue difícil para mí, tratar de adaptarme al hecho de que, de repente, había una mujer en mi vida que intentaba cuidarme y ser responsable de mí. Y tan difícil como fue para mí, fue aún más difícil para Takami. Todavía tenía recuerdos de su pequeño Minato despeinándola y gritando, blanco. Blanco. Mientras lo hacía. Todavía tenía recuerdos de darme a luz, de criarme, de cargarme, de abrazarme mientras lloraba, de reírse conmigo cuando reía, de que yo era su hijo. Alguna vez, Minato trató de preguntar pero su madre le interrumpió rápidamente. Nunca pasó algo así, parecías curioso por mi pelo pero no me ayudaste a encontrar más canas. Takami respondió con una voz demasiado suave aunque no negaba que la imagen de ese pequeño pelirrojo en la pantalla jugando con ella la hacía sentir cálida. Si hubiera tenido un tercero hijo, ¿sería como él? La primera vez que trató de abrazarme y yo me puse rígido y la solté sin querer, ella había llorado. Matsu silenciosamente volvió a leer esa línea para sí misma. Takami llorando simplemente no estaba bien. Incluso después de un periodo tan corto, sentí en mis huesos que un Takami llorando era de alguna manera una aberración a la realidad en su conjunto. Mamá. Preguntó cautelosamente Yukari caminado hacia su madre. Estoy bien, puedo entender el dolor que puede estar pasando, pero hay una gran diferencia entre presenciarlo y vivirlo, y a pesar de eso no pudo evitar una pequeña punzada en su pecho ante la idea de alguno de sus hijos rechazándola tanto por su reputación. Aún así, estábamos progresando, siendo una familia. Era lento, pero estaba llegando. No cambió el hecho de que aparentemente mantuvo su teléfono cerca y nunca tuve que esperar más de un timbre cuando llamé para que contestara. Traté de ignorar el hecho de que a veces escuchaba cosas romperse en el fondo y gente gritando de horror, miedo e indignación, pero ella nunca perdió un segundo contestando el teléfono cuando la llamaba. Un día normal en Mbi. Takami se encogió de hombros ante eso. Minato empezó a ver por qué su mamá estaba canosa a tan temprana edad. Shirou, la escuché decir a la mitad del primer pitido que se suponía que indicaba que mi llamada estaba siendo transferida. ¿Cómo estás? Su voz era seria, y pude escuchar un tono tenso que indicaba anticipación. Suspiré en respuesta. Más o menos como esperaba, informé, mi voz resignada. Los planes de estudio eran demasiado diferentes. Takami suspiró en respuesta. Si tan solo me dijeras el nombre de tu academia anterior, podríamos obtener transcripciones por haberte transferido en lugar de tener que tomar el examen de ingreso, me recordó. Su voz sonaba decepcionada por el resultado. Hice una mueca, feliz de que ella no pudiera verme mientras lo hacía. Ya te expliqué por qué sería una mala idea, le recordé, mi tono amargo mientras lo hacía. La asociación de magos ya me perseguía, pero incluso si no fuera así, no creo que jamás se dignarían a proporcionar una transcripción que lograra equiparar los estudios mágicos que había hecho con escuelas más mundanas. Principalmente porque rara vez reconocían a las escuelas mundanas como dignas de siquiera saber de su presencia en primer lugar. Entonces, si eras como Harry Potter, hermano.
Preguntó Uzume divertida y el resto de nosotros pobres mugles. Omura resopló divertido. Dudo que haya sido tan amigable, respondió Minato inquieto ante la perspectiva. Cualquiera que asuste a alguien capaz de amenazar a Karasuba era una mala noticia. Sé que me dijiste que te involucraste en una disputa con la facultad, pero sea lo que sea, no pudo haber sido tan malo, me incitó Takami, tratando de obtener más información sobre por qué me negué a hablar sobre mis estudios académicos en Gran Bretaña con ella. Estoy segura de que podría llamarlos y podríamos lograr algo. Eso, comencé, haciendo una mueca de nuevo, probablemente sería una mala idea. Probablemente sea mejor dejar que todo se arregle por sí solo, le aseguré. Takami hizo una pausa por un momento y luego volvió a hablar, esta vez con una voz más tranquilizadora. Sabes que Envy tiene un equipo legal fantástico. Incluso si hubiera algunas, y aquí agregó un ligero énfasis a sus palabras, circunstancias excepcionales, hizo una pausa nuevamente antes de continuar, entonces estoy segura de que podrían hacer algo. Bueno, parecía que mis palabras descuidadas en nuestro primer encuentro podrían haber tenido consecuencias duraderas. Aparentemente, cuando Takami escuchó la frase juventud malgastada, entendió que significaba algo así como comportamiento criminal absoluto. Cada vez tenía más la creencia de que ella tenía la impresión de que yo podría haber estado involucrado en algunas cosas desagradables durante mi tiempo en Gran Bretaña. Teniendo en cuenta lo dispuesta que había estado a que ese psicópata Karasuba me torturara y me matara cuando pensó que yo era una especie de agente de espionaje, no podía creer que cuando me ofreció ayuda solo estaba hablando de contratarme un abogado. Bueno, ¿qué madre no lo haría? Preguntó Takami en retrospectiva. ¿Una normal? Murmuró Uzume, aunque bueno, ella no tenía madre así que no sabía exactamente qué haría una normal. Prefiero que no mates por mí, dijo Minato tenso por la idea. Mentalmente se prometió en nunca meterse en algo turbio. No quería desatar a su madre sobre cualquier incauto que estuviera involucrado. Por la risa extraña de su hermana, ella pensaba exactamente lo contrario, y lo triste era que para ella era mejor pensar que yo había matado accidentalmente a alguien estando involucrado en algún tipo de tráfico ilegal de drogas o algo igualmente descabellado que saber la verdad. ¿Qué tan malo puede ser? Preguntó Takami incrédula. Gracias, le dije, y una parte de mí lo decía en serio. En realidad, fue un poco conmovedor escuchar que, aunque mi madre pensó que podría haber estado involucrado en algunos negocios turbios, estaba más que dispuesta a usar los recursos de la compañía para sacarme del problema que verme entregado. Pero como dije, yo prefiero dejar que todo se derrumbe por sí solo. Si estás seguro, reconoció, sonando como si realmente no estuviera acostumbrada a dudar, pero en ese momento lo estaba de todos modos. ¿Qué harás ahora? Preguntó y la escuché tomar aire con dificultad. Takami, comencé, ¿estás fumando otra vez? Un incómodo urg respondió a mi repentina pregunta y suspiré. Sé que para ella era una forma de lidiar con lo que aparentemente era un trabajo estresante. Sé que Envy probablemente tenía métodos de tratamiento para el tipo de problemas causados por fumar que probablemente todavía eran experimentales, pero probablemente completamente seguros a estas alturas, y sé que no era realmente mi lugar, pero todavía no me gustaba cuando ella fumaba. Supongo que si a ella se le permitía sentirse protectora conmigo a pesar de que apenas nos conocíamos en ese momento, a mí se me permitía sentir lo mismo por ella. No dije nada más, sabiendo por su respuesta involuntaria que ella ya sabía todo lo que quería decir en ese momento, y en su lugar continué respondiendo su pregunta. Bueno, por ahora creo que ¿cómo lograste eso? Preguntó Yukari viendo incrédula a su hermano. No tengo idea, respondió Minato igual de incrédulo. Su madre nunca había dejado de fumar por más que se lo pidieran y ese chico en tan solo unos meses logró domesticarla así. Historia, literatura y economía, enumeró Takami sin que yo dijera nada. Aunque obtuviste una puntuación casi lo suficientemente alta en matemáticas y ciencias para compensarlos. Takami, pregunté lentamente. ¿Hiciste que enviara mis resultados de los servidores de la universidad